Muy buenos días, les saluda la profesora Liz Alcaraz. Este es un video tutorial sobre las combinaciones químicas. Te voy a explicar en qué consisten. Las combinaciones químicas ocurren mediante la reacción de dos o más elementos para formular un compuesto. Se clasifican en binarias, ternarias y cuaternarias. Las combinaciones binarias son compuestos formados por dos elementos, por eso el prefijo bi viene de dos. Entonces, binarias, compuestos formados por dos elementos químicos. Estos a su vez pueden ser oxigenadas y no oxigenadas. Las oxigenadas ocurren mediante la reacción de un elemento más el oxígeno y las no oxigenadas en ausencia del oxígeno. Las ternarias son compuestos formados por tres elementos y las cuaternarias compuestos formados por cuatro elementos. En el día de hoy estaremos hablando específicamente sobre las combinaciones binarias oxigenadas. Como ejemplo tenemos a los óxidos básicos, que son compuestos formados mediante la reacción del metal más el oxígeno. Como ejemplo tenemos al bario. Símbolo del bario, Ba, más el oxígeno. Para formular se escribe primero el símbolo del bario, Ba, seguida del símbolo del oxígeno. En la parte superior se escriben las valencias. El bario tiene valencia 2 y el oxígeno también lleva valencia 2. Al intercambiarse las valencias se colocan como subíndices y se simplifican en esta parte porque son divisibles. Al simplificarse queda BaO. Como es una ecuación química, hay que equilibrar la ecuación. Por eso se le agregó un 2 al compuesto, porque acá tenemos 2 oxígenos y al agregar el 2 también ya le afecta al bario y al oxígeno. Tenemos 2 barios, 2 oxígenos. Y también se le agrega un 2 al bario. Y ahí está equilibrado. Para nombrar tenemos 3 tipos de nomenclatura. La nomenclatura tradicional, la nomenclatura sistemática y la nomenclatura stock. En la nomenclatura tradicional se agrega la palabra óxido seguida del nombre del metal. En este caso, óxido de bario. En la sistemática se agrega el prefijo, ya sea mono, di, tri, tetra, dependiendo del subíndice que lleve acá el oxígeno. Acá tenemos un solo oxígeno porque al simplificarse quedó 1. Entonces el prefijo que corresponde es monóxido, prefijo mono. La nomenclatura sistemática, por lo tanto, es monóxido de bario. Y en la nomenclatura stock se agrega la palabra óxido, seguida del nombre del metal con la valencia entre paréntesis. Y en este caso es óxido de bario, valencia 2 entre paréntesis. Seguimos con otro ejemplo para que puedan comprender mejor. Como metal, ejemplo del metal, tenemos al hierro. Su símbolo es Fe, más el oxígeno. En la parte del producto se escribe la fórmula del hierro Fe, luego el símbolo del oxígeno. Se colocan las valencias en la parte superior. El hierro tiene 2 valencias, 2 y 3. En este ejemplo vamos a utilizar la valencia 2. El oxígeno, tiene una sola valencia que es 2. Al intercambiarse se simplifican y queda un oxígeno, un hierro. La fórmula es FeO. Miramos nuestra ecuación química. Acá tenemos un hierro en el producto, un hierro. Acá tenemos 2 oxígenos y acá un oxígeno. ¿Qué tenemos que hacer? Así como en el ejemplo anterior, hay que agregar un número para poder equilibrar la ecuación. Como tenemos 2 oxígenos, entonces agregamos un 2 frente al compuesto. Y ahí equilibramos. Tenemos 2 hierro, 2 oxígeno. Acá tenemos 2 oxígenos, pero acá me falta agregar un 2 frente al hierro para poder equilibrar el compuesto. Entonces agregamos ahí un 2 frente al hierro.
Ahí tenemos balanceada nuestra ecuación química. 2 hierro, 2 oxígeno y 2 oxígeno. En la nomenclatura tradicional, siguiendo el ejemplo anterior, tenemos que agregar primero la palabra óxido. Se escribe la palabra óxido seguida del nombre del metal. En este caso, el hierro, como tiene dos valencias, valencia 2 y 3, y acá utiliza el 2, la terminación que debe llevar es oso. Y si actúa con valencia 3, mayor valencia, la terminación tiene que ser ico. Entonces va a ser óxido ferroso. Ferroso porque el hierro deriva del latín ferrum. Y al utilizar su menor valencia, la terminación que debe llevar es oso. Por eso es óxido ferroso. En la sistemática tenemos un oxígeno. Por lo tanto, el prefijo es mono. Monóxido de hierro, seguida del nombre del metal, que es hierro. Y en la stock se agrega el nombre óxido de hierro con la valencia del hierro entre paréntesis. ¿Qué valencia utilizamos? La valencia 2, la menor valencia. Bueno, de esta manera entonces formulamos el óxido ferroso. Pasamos al siguiente ejemplo. Acá el hierro va a actuar con su mayor valencia para que pueda diferenciar bien. El mismo elemento, hierro más oxígeno, formulamos Fe, el símbolo del metal primero, luego el símbolo del oxígeno. El hierro va a actuar con su mayor valencia, valencia 3. Y el oxígeno, valencia 2. Al intercambiarse las valencias va a quedar de esta manera. El 2 pasa al hierro y el 3 pasa al oxígeno. No se pueden simplificar, entonces queda de esta manera. Tenemos Fe2 o 3. Y viendo nuestra ecuación química tenemos que balancear. Acá tenemos 2 hierros, 3 oxígenos. 2 oxígenos, 1 hierro. Empezamos con el metal. Si tenemos 2 hierros, tenemos que agregar acá un 2, ¿verdad? Y en el caso del oxígeno, acá tenemos 3 y acá tenemos 2. Vamos a equilibrar primero el oxígeno. Directamente, este 3 que tenemos acá, podemos pasar para poder equilibrar. Se agrega como subíndice 3 y este 2 frente al compuesto para poder equilibrar correctamente. Entonces va a ser 3 por 2, 6. Acá 2 por 2, 4. Y 2 por 3, 6. Tenemos 4 hierro, 6 oxígeno. Acá tenemos 3 por 2, 6 oxígeno. Y me falta equilibrar el hierro. Agregamos un número 4. Y ahí se equilibra. 4 hierro, 4 hierro. 6 oxígeno, 2 por 3, 6 oxígeno. En la nomenclatura tradicional se va a llamar óxido férrico. Terminación ico. ¿Por qué ico? Porque está actuando con su mayor valencia. En la sistemática miramos el subíndice que tiene el oxígeno, que es 3. Entonces va a ser trióxido. Trióxido de hierro, porque tenemos 2 hierros. Y en la stock se agrega la palabra óxido seguida del nombre del metal, óxido de hierro, con su valencia entre paréntesis, que es valencia 3. De esta manera también diferenciamos cuando actúa con dos valencias, que son valencias diferentes, valencia 2 y valencia 3. Estos son los ejemplos de óxidos básicos. Seguidamente pasamos también a las combinaciones ternarias. En este caso les voy a hablar sobre los hidróxidos. Son compuestos que resultan de la combinación de los óxidos básicos con el agua. El grupo funcional de los hidróxidos es el radical OH, que tiene como número de oxidación -1. Se llama hidroxilo u oxidrilo. Para formular, se escribe primero el símbolo del metal,
seguida del radical hidroxilo entre paréntesis. Como el hidróxido es monovalente, el metal nunca va a llevar subíndice. En cambio, el hidróxido va a llevar acá como subíndice la valencia del metal. El ejemplo, hidróxido de calcio. Se escribe primero el símbolo del calcio con su valencia, que es valencia 2, seguida del símbolo del radical OH, que tiene valencia 1. Al intercambiarse, como les dije, el metal nunca va a llevar subíndice, en cambio, el hidróxido va a llevar el subíndice del metal, que es, en este caso, la valencia del calcio es 2. Para la nomenclatura tradicional se agrega la palabra hidróxido seguida del nombre del metal, hidróxido de calcio. Para la sistemática se debe agregar el prefijo del subíndice, en este caso que es 2. Entonces va a ser dihidróxido de calcio. Y el stock, hidróxido de calcio con su valencia, entre paréntesis, valencia 2. Seguidamente tenemos otro ejemplo, hidróxido de aluminio. Primero se escribe el símbolo de aluminio Al seguida del radical OH. El aluminio tiene valencia 3, radical OH 1. Al intercambiarse, el 3 del metal, en este caso del aluminio, pasa al hidróxilo. Y queda como fórmula química del hidróxido de aluminio AlOH3. La nomenclatura tradicional es hidróxido de aluminio, en la sistemática trihidróxido de aluminio, porque acá tenemos el subíndice que es 3, entonces trihidróxido de aluminio en la sistemática. Y en la nomenclatura stock se agrega la palabra hidróxido seguida el nombre del metal con la valencia entre paréntesis que va a ser valencia 3. Bueno, así concluimos también la clase sobre hidróxidos. Espero que les haya gustado y que les sirva este video para que puedan reforzar sus aprendizajes. Muchas gracias.